Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Pablo Ceruti. Soy geólogo geotécnico. No me están dando como mucho. Soy geólogo geotécnico y a continuación les voy a presentar un trabajo que realizamos en conjunto con Marcelo Ceballos, que se titula Influencia de la succión matricial en la estabilidad del talud de una presa de relaves mineros. Entonces, bueno, en primer lugar le quería comentar un poquito la motivación de este estudio, que, bueno, para empezar, como muchos de ustedes deben saber, las presas de relaves son estructuras geotécnicas que se construyen en minería para almacenar los relaves mineros a perpetuidad. Y en muchos casos se construyen con materiales y granulometrías muy finas, es decir, como se ve en la imagen, muchas veces se construye un terraplén de cierre con la arena que se obtiene del propio relave que viene de la planta de procesamiento mineral y se conforma un terraplén perimetral de contención. Mientras que las lamas finas remanentes se acumulan aguas arriba de ese terraplén. Por otro lado, aunque estas estructuras durante la fase operativa se encuentren con un frente de saturación muy elevado, dado que está principalmente dado por el vertido hidráulico de los relaves, durante la fase postoperativa se caracterizan por que se empiezan a secar rápidamente, porque cesa el vertido hidráulico, entonces el nivel freático cae y se empieza a desarrollar una zona no saturada de gran volumen. Entonces, junto con los suelos finos y esta condición de saturación parcial, hace que se desarrollen fuerzas de fenómenos capilares de gran importancia. Dentro de la zona no saturada, en la fase postoperativa, la humedad queda en función del ascenso capilar, o sea, entra agua por ascenso capilar desde la fundación, o también hay un intercambio de humedad debido a los fenómenos atmosféricos, es decir, pierde agua por evaporación y gana agua por infiltración del agua de lluvia. Ahora bien, concentrándonos en la zona no saturada de la presa, vamos a tener una fase líquida que se encuentra conviviendo dentro del espacio poral con una fase aire. Y se dice que esta fase líquida se encuentra en un estado de presiones negativas o en un estado de succión, dado que está a una presión inferior a la presión del aire, en la cual se toma como referencia la presión atmosférica. Es decir, se forma una interfaz agua-aire que forma un menisco, y en ese menisco se desarrollan fuerzas de tensión superficial que se traducen en una fuerza adicional de adherencia entre los granos, y la magnitud de esa fuerza de adherencia depende del contenido de humedad. Entonces, cuando yo tengo más humedad, la magnitud de esas fuerzas de adherencia va a disminuir y por ende disminuye la succión, y cuando tengo menos humedad, la magnitud de esas fuerzas de adherencia se incrementa y por ende voy a tener más succión. Entonces, cuando tenemos a la fase líquida en estado de succión, algunas propiedades del suelo se encuentran afectadas, como son, por ejemplo, la resistencia al corte y la conductividad hidráulica, que presentan variaciones, como lo muestran las curvas rojas, en función de la succión matricial y el contenido de humedad. Bueno, entonces esto nos permite plantearnos un objetivo de trabajo que fue analizar la influencia de la succión matricial en la estabilidad del talud de una presa de relaves en etapa de cierre, adoptando dos enfoques geotécnicos. Por un lado, el de la mecánica de suelos saturados, o el enfoque clásico, y por otro lado, el de la mecánica de suelos saturados. Bueno, para entrar con el caso de estudio, esta es la presa que analizamos, es una presa minera que se ubica en un proyecto minero de la provincia de Neuquén. Es lo que se denomina un tranque de arena de relaves, recrecido hacia aguas arriba. Está compuesta por dos muros perimetrales, que son los que están coloreados en amarillo, que están compuestos por arena de relaves, con sus correspondientes depósitos de lamas que se encuentran aguas arriba de los mismos. Además, en el talud de aguas abajo tiene un talud un enrocado de refuerzo y protección, y hay una serie de materiales de transición que se encuentran entre el enrocado y las arenas, y el enrocado y las lamas y las arenas, que cumplen las funciones de filtros y drenes. La presa tiene una altura total del orden de 60 metros. Bueno, estas curvas granulométricas resumen la granulometría de los cuatro materiales de la presa, donde se puede ver que tenemos de materiales muy finos, como las lamas, que son limos con más del 90% de pasante de tamiz 200, las arenas de relaves, que son arenas con 30% de fino,
los materiales de transición, que son arenas limpias, y los materiales de enrocado, que son gravas y son los más gruesos de la presa. Bueno, para caracterizar la resistencia al corte de cada uno de estos materiales utilizamos, para estimar las resistencias en condición saturada, el modelo clásico de Mohr-Coulomb, mientras que para calcular las resistencias no saturadas utilizamos el modelo de Mohr-Coulomb extendido de los suelos no saturados, que es muy similar al anterior, con la diferencia que se le adiciona un término, que es el que está en color rojo, que depende de la succión matricial. Y este término depende de un parámetro φB, que es un ángulo que marca o define la tasa de incremento de la resistencia del corte no saturada en función de la succión. En esta tabla se resumen todos los parámetros que identificamos para cada uno de los materiales, en condición drenada, no drenada, saturado y no saturado. Y acá solamente me quiero parar en cómo estimamos el φB, que lo estimamos de una manera simplificada, como una proporción del ángulo de fricción interna φ', y esa proporción la definimos a partir del contenido de humedad que calculamos en el modelo de flujo que voy a mostrar más adelante. Cuando trabajamos con suelos no saturados es muy importante conocer de qué forma se encuentra retenida el agua dentro del suelo. Entonces, bueno, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es elaborar las curvas características suelo-agua, que en este trabajo las elaboramos con el modelo de Fred-Dunigin a partir de las ecuaciones que se presentan en la pantalla. En este modelo, que depende de 3 parámetros de ajuste, que son el AF, el NF y el MF, los obtuvimos a partir también de relaciones simplificadas, que las alimentamos con valores, con datos obtenidos de las curvas granulométricas. A la derecha se muestran las curvas contenido volumétrico de agua versus succión de los 4 materiales de la presa. Por otro lado, para los modelos de flujo, trabajamos con funciones de conductividad hidráulica. En este caso usamos el modelo de Fred-Dunigin y Wang, que tiene esta forma, y a ese modelo lo alimentamos con las curvas características que mostré anteriormente y con valores de conductividad hidráulica saturada, que son los que se muestran en la tabla, que esos son obtenidos a partir de ensayos clásicos de permeámetro en pared flexible y en condición saturada. A la derecha se muestran las funciones de conductividad hidráulica de los 4 materiales. Bueno, para pasar a hablar un poco de la metodología de análisis que usamos para calcular la estabilidad, nosotros definimos lo que se llama un proceso secuencial de flujo-estabilidad, que está compuesto por 2 partes. En primer lugar, resolvimos un modelo de flujo de elementos finitos en 2 dimensiones, y una vez resuelto pasamos a un modelo de estabilidad mecánica para evaluar la estabilidad del deslizamiento, con un modelo de equilibrio límite también en 2 dimensiones. Entonces, bueno, el modelo de flujo, en este modelo planteamos 2 modelos de tipo estacionarios y modelos transitorios. En los estacionarios usamos condiciones de borde que obtuvimos, que eran cargas hidráulicas totales obtenidas de una red de freatímetros distribuidos en la presa, mientras que en el modelo transitorio simulamos un proceso de infiltración de una lluvia extrema sobre toda la superficie de la presa. En cada uno de estos modelos hicimos modelos en estado saturado y no saturado. En los modelos no saturados, para resolver el flujo incluimos las funciones de conductividad hidráulica. En el modelo saturado, simplemente las conductividades hidráulicas saturadas. Los resultados que obtuvimos fueron niveles freáticos, distribuciones del grado de saturación en toda la presa y presiones de poro positivas y negativas. Una vez resuelto el modelo de flujo, pasamos al modelo de estabilidad, donde también hicimos modelos en estado saturado y no saturado con los parámetros que describí anteriormente, y a estos modelos les importamos las distribuciones de presiones de poros del modelo de flujo. Resolviendo esto, obtuvimos factores de seguridad en condición saturada y no saturada, que era el objetivo que teníamos nosotros para comparar. Definido la metodología, definimos posteriormente un conjunto de combinaciones de carga para evaluar la estabilidad mecánica. 4 escenarios, el primero lo denominamos usual, es un escenario de largo plazo, donde todos los materiales asumimos que se comportan en condición drenada, y 3 escenarios de corto plazo, donde en el 1 incluimos la distribución de presiones de poro producto de la lluvia extrema, en el 2 incluimos acciones sísmicas, pseudoestáticas, y en el 3 incluimos la licuación total de las lamas de la cubeta. En estos 3 casos las resistencias se consideran drenadas o no drenadas según el tipo de material. Para pasar a los resultados, acá presento en primer lugar los resultados en términos de superficies de deslizamiento.
arriba, en la fila de arriba los modelos saturados y en la fila de abajo los modelos no saturados para cada escenario. La principal diferencia que se puede ver acá es en la profundidad de la superficie de falla. En los modelos no saturados se tiene una profundidad de falla mayor, y esto se debe al efecto de la cohesión aparente que genera la succión en la resistencia al corte de los materiales. Bueno, también ahí se pueden ver en colores, son las presiones de poro de cada escenario, y en azul los niveles freáticos que obtuvimos con los modelos de flujo. Esta tabla resume los factores de seguridad obtenidos en cada uno de los modelos, para el modelo saturado, el no saturado, y en la columna roja está lo que nos viene a responder lo que nos planteamos en nuestro objetivo, es decir, cuánto influye la succión matricial en la estabilidad del talud. Bueno, nosotros, para nuestro caso, con nuestros parámetros y con nuestra metodología, entre el 16 y el 26% se produce un incremento del factor de seguridad debido a la succión. Bueno, para terminar con algunas conclusiones, en primer lugar, este proceso de análisis es una aplicación en estado básico y nos permite evaluar las condiciones de mejora transitoria del factor de seguridad en un modelo de estabilidad, producto por la presencia de suelos en estado no saturado, que son parte del problema. Pero también es importante aclarar que la estabilidad geotécnica de una presa de relaves en la práctica, desde el diseño inicial hasta el diseño en etapas postoperativas, siempre se analiza bajo los principios de la mecánica de suelos saturados, porque provee un enfoque más conservador, es decir, a succión cero. Sin embargo, la mecánica de suelos no saturados, aunque tenga un campo de aplicación más limitado, no es menos importante, y en algunos casos en los que se lo suele aplicar, además de como hicimos nosotros para evaluar las condiciones de mejora transitoria, es para evaluar eventos de falla mediante procedimiento de back análisis, cuando por ejemplo se hace calibración de parámetros saturados. Bueno, y por último, para aplicar los principios de la mecánica de suelos no saturados, debemos definir parámetros geotécnicos en condiciones saturadas, los cuales los obtenemos con ensayos clásicos de mecánica de suelos, como así también ensayos no saturados, y en aquellos casos donde no contamos con ensayos no saturados, que por ahí llevan mucho tiempo, son muy costosos, pero que hay que hacerlos, pueden usarse inicialmente algunas de las relaciones simplificadas que usamos en este trabajo. Bueno, eso fue todo y muchas gracias por su atención. Gracias, Juan Pablo. Bueno, abrimos el espacio de preguntas, consultas. Allá hay una. Hola, buenas tardes. Pablo, felicitarlos por el trabajo, tiene bastante de geotécnica de la que hay que hacerse. Dos consultas. Me pareció que la presa estaba alteada arriba de la lama anterior. Sí, es un recrecimiento hacia aguas arriba. ¿Y se va a continuar subiendo? No, ya está en cierre. Ya no está en sé cierre. Si lo dije, que está en cierre. Está. Digo, porque ese tipo de procesos generó en Brasil ruptura Sí, de muchas represas. Y entonces, digo, si iban a seguir subiendo, iban a tener problemas a en futuro. países como en Chile, en Perú y en Brasil, ahora recientemente, se prohibieron este tipo de construcciones. Después de Brumadinho en el 2017, acá no hay normativa, son muy débiles sísmicamente. En Chile son muy débiles porque licúan por sismicidad, y en Brasil licúan por licuación estática, digamos. Sí, por peso propio. Sí. ¿Las medidas de succión las hicieron con algún método o las calcularon directamente a partir de...? No medimos nada de succión, fue todo con métodos simplificados, estimaciones a partir de las curvas granulométricas. Tanto la curva de retención como las funciones de conductividad hidráulica fueron todos a partir de métodos simplificados que usamos simplemente las curvas granulométricas. Esto se enmarca del trabajo en mi tesis de maestría en geotecnia, entonces la idea era solamente desarrollar un proceso de cálculo. No teníamos posibilidad de hacer mediciones, muchos datos de los parámetros me los dio la empresa minera, yo los tomé tal cual y así fue. Bien, bárbaro, gracias. A vos. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo.